resuenen los cielos con su adoración. Gloria a Cristo, gloria en las alturas. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Hermanos queridos, muy buenas noches. Dios les bendiga grandemente. En este día miércoles tendremos una breve reflexión acerca de este fin de año del 2020 que nos ha tocado vivir, y esperamos que nos acompañen durante este breve tiempo para compartir la palabra del Señor y algunos pensamientos que tenemos para brindar a ustedes. Primeramente vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este día, por este año y por todas las cosas buenas que podemos sacar de todas estas lecciones aprendidas durante este año. Y inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento, por este tiempo en que podemos reflexionar y podemos pensar que te tenemos a ti, que es lo más grande, que te tenemos a ti, Señor, que guía nuestros pasos, que fortalece nuestras vidas, Señor, que alumbras nuestro camino. Ayúdanos a seguir hacia adelante confiados en ti. Bendice nuestra iglesia, bendice alrededor del mundo, Señor, todos aquellos que trabajan para tu obra, en el nombre de Jesús. Amén. Quien les habla, el pastor asociado de la Iglesia Carismática Cristianos Renovados, Luis Santiago, y en esta hora le damos la bienvenida a todos aquellos hermanos que nos escuchan, nos ven a través de las plataformas en las cuales nuestra iglesia está. Estamos en Facebook como Iglesia Carismática Cristianos Renovados de Quebradilla, y también estamos en YouTube como ICCR Quebradilla o Iglesia Carismática de Quebradilla. Así que le invitamos a que vayan a esas plataformas, le den like, las compartan. Como por encomienda de nuestro pastor Josué Díaz, hoy vamos a compartir la palabra del Señor, algunos pensamientos de ella. Y yo les voy a invitar que vayamos al libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 18. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer el verso 18, el verso 24 y el verso 28 del libro de Romanos, el capítulo 8. Dice Romanos capítulo 8, verso 18. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Buscamos el versículo 24. Continúa diciendo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y vamos entonces al versículo 28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y hay un salmo bien bueno que quisiera también utilizar, el Salmo 90, versículo 12. Dice así, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermosa la palabra del Señor, ¿verdad? Porque la palabra del Señor se atempera a todos los tiempos y nos ayuda y nos da la esperanza y la fuerza para nosotros confiar
en aquel Dios que nos escribió estas palabras. También queremos decirles que en este día miércoles estamos transmitiendo porque el viernes no vamos a tener transmisión porque debido a que ya es un día festivo, los hermanos pues están en familia, por eso quisimos adelantar la transmisión para hoy miércoles y dar esta corta reflexión para mantener los hermanos informados y reunidos como siempre lo hacemos. ¿Qué aprendimos del 2020? Esa pregunta yo creo que en todos los medios de televisión, los periódicos, todos los canales que vemos hoy día, la gente se está preguntando qué pudimos aprender del 2020, porque el 2020 realmente nos sacudió. Vi una foto que decía esto. Dice, hasta que no arregles tu corazón y lo apliques en tu casa, nada cambiará en el mundo. Porque realmente lo que aprendimos o lo que aprendemos diariamente, si no nace del corazón, si no buscamos que las cosas nazcan del corazón, no lo podremos aplicar en nuestra casa primero y tampoco podremos hacer que cambie el mundo. El orden es cambiar yo primero, luego transmitirlo a mi hogar y luego tratar de predicarlo o hablarlo a los que me rodean. Es un principio muy bueno. Siempre primero mirarme yo hacia adentro, como decían, mirarme yo por dentro, como decía el salmista, escudriñame, oh Señor, y mira mis caminos. Pues así mismo nosotros tenemos que hacernos, escudriñar nuestro corazón, arreglar lo que está ahí dentro, luego ponerlo en práctica en nuestra casa y luego hablarlo a los demás. Hay muchas veces que no podemos apreciar lo afortunados que nosotros somos. Cuando nosotros miramos hacia atrás, hay muchas cosas que nosotros, y de hecho estoy hablando de cosas materiales, de las cuales nosotros somos afortunados. Vivimos bajo un techo, tenemos una casa donde podemos vivir, dormir, donde podemos estar seguros, y por esas cosas tenemos que darle gracias a Dios. Tenemos gente que se preocupa por nosotros, tenemos una familia, esposas, hermanos, tíos, abuelos, amigos, tenemos pastores, tenemos gente, hermanos de la iglesia que se preocupan por nosotros, que nos buscan, que están en esa continua búsqueda de hermanos, como nos llamamos en la iglesia, ¿verdad? Y eso es muy bonito, hay que apreciarlo, que tenemos gente que se preocupa por nosotros. Tenemos comida en la mesa, hermano, tenemos comida en la mesa, hay que dar gracias a Dios porque durante esta pandemia tenemos comida en la mesa. Hoy día hay mucha gente que se dedica a dar malas noticias y muy ciertamente nosotros, dice la Biblia que el avisado ve el mal y se esconde y se apercibe, y nosotros tenemos que ser apercibidos, tenemos que si ver que va a haber escasez de algo, nosotros tenemos que ser prudentes en algún alimento, pero no podemos perder la calma y la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos provee a nosotros. Así que damos gracias a Dios por la comida, por lo que tenemos en nuestra mesa, por la sabiduría que Dios ha puesto en nuestras vidas para poder atender y darle alimento a nuestra familia y también bendecir a otros. Tenemos que dar gracias por lo afortunados que somos, porque podemos ver, podemos sentir, podemos escuchar, podemos oler, podemos degustar. Por ejemplo, tenemos los sentidos funcionando, vemos, oído, olemos, oímos. Hay gente que no tiene esa bendición que podamos tener nosotros en este día. Tenemos que ser afortunados porque tenemos agua, hermano. Hay países allá en África que no tienen agua potable, no tienen la bendición que nosotros tenemos de poder tener el agua que refresca nuestras vidas, que la podemos tomar cuando queremos, que la tenemos hasta embotellada, que a la hora que queramos. Hay algunos sitios que están en racionamiento muchas veces, ¿verdad? Pero, o en racionamiento no, el agua está ahí. Tenemos que dar gracias a Dios que tenemos ese líquido preciado. Y estamos vivos, hermano. Estamos vivos, tenemos vida. Mucha gente ha perdido la vida, no solamente por la pandemia,
por el problema del COVID-19. Mucha gente ha perdido la vida porque ha muerto del corazón, ha muerto de alguna enfermedad terminal, ha muerto de algún accidente, ha muerto por diferentes circunstancias que nos pasan a todos los humanos, porque en este lugar donde vivimos, vivimos brevemente aquí, no somos eternos aquí en la tierra. Así que tenemos que dar gracias a Dios porque hoy tenemos vida. Recientemente estaba viendo un video de estos que comparten en las redes sociales y, y muy bien hecho el video. El video estaba todo en su lugar, muy bien presentado. El presentador que hablaba, el tema muy bien enfocado, pero yo vi algo que este presentador estaba hablando de lo que el 2020 nos hizo, del daño que el 2020 nos hizo. Y como que él como que culpaba, ¿verdad? Acusaba de todo lo que ha pasado durante este año al 2020. Pero asimismo también hablaba el presentador de lo que fuimos capaces durante el encerramiento y de las cosas que nosotros pudimos hacer. Y yo quiero decirle, amado, que el 2020 no es el problema. El problema no fue lo que vino en el 2020 porque los años no tienen ningún poder sobre nosotros. Dios es quien controla todas las cosas. Realmente, ni tampoco el año que viene, el 2021, va a arreglar las cosas porque esto no es una varita mágica porque hemos cambiado de año, las cosas van a cambiar. Estamos todavía en la misma pandemia. Gracias a Dios ya hay una vacuna. La gente se está vacunando, pero este proceso va a tardar, ¿verdad? Todo esto va a tardar y vamos a ver cómo nosotros podemos lograr, ¿verdad? Pasar esta pandemia, que en el nombre del Señor sí lo vamos a hacer, porque no somos la única generación que ha pasado por una pandemia. Antes de nosotros han habido otras pandemias con menos recursos que los que tenemos hoy día y han logrado sobrevivir esas pandemias. Nosotros hoy día damos gracias a Dios porque hemos tenido ya una ciencia aumentada, una tecnología y gracias a Dios hoy tenemos una vacuna en tiempo récord y gracias a Dios podemos decir que esta pandemia estamos ya empezando a bajar la cuesta, pero no sabemos cuánto tiempo puede tardar esto. Sí, tenemos que orar y pedir a Dios que nos dé sabiduría y nos ayude, nos dé fe para continuar adelante y viviendo y siguiendo hablando la palabra del Señor. El Salmo 90 es bien importante porque el Salmo 90 afirma que Dios está en control y Él es soberano. Cuando decimos soberano es que Él es gobierno absoluto. No hay nadie que le diga a Dios cómo hacer las cosas. Él tiene todo planeado, Él ya todo lo ha hecho en su justicia, en su amor y en su misericordia. Todas las cosas están hechas y preparadas. Y sea bueno o sea malo, como nosotros lo veamos bueno o malo, Dios lo ha hecho para nuestro bien. El libro de Mateo capítulo 12 verso 31 dice: buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. El texto que nos referimos en el Romanos capítulo 8 verso 18 dice que estas aflicciones no son comparables con la gloria venidera. Dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, esa es nuestra fe. No importa lo que nosotros estemos viviendo ahora, sabemos que viene algo mejor para nosotros. Y si Dios ha permitido esta pandemia, esta situación en la que hemos vivido durante este año 2020, reflexionemos, hermano. Miremonos por dentro, como decíamos, cómo está nuestro corazón, apliquémoslos en nuestro hogar y luego vayamos a la calle y apliquémoslos al mundo. El verso 28 de ese mismo capítulo 8 del libro de Romanos dice que todas las cosas ayudan a bien ¿a quién? A los que aman a Dios. Que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Así que tenemos que reflexionar en esta pandemia y darle gracias a Dios porque en algo nos ha ayudado. Yo sí puedo hablar por mí y puedo decir que he aprendido muchas cosas durante esta pandemia, pero eso lo voy a dejar para último. Porque
Leyendo en esta aplicación de la Biblia que tenemos en el teléfono de YouVersion, la Biblia, ellos pusieron sus logros y las cosas que tuvieron durante este año 2020. Y solamente en el año 2020, en este año que pasó, ellos tuvieron 52 millones de descargas de esta aplicación. Un tiempo récord. De hecho, ellos ahora mismo cuentan con 450 millones descargadas en el mundo. Hay 450 millones de personas que tienen la Biblia en su teléfono. Pero específicamente en un solo año tuvieron 52 millones de descargas de la Biblia. ¿Y usted sabe cuál fue el verso de la Biblia más buscado en esa aplicación? Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 al 14. Ese versículo que dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, entonces yo escucharé desde los cielos, sanaré su tierra. Ese texto y los que le siguen, durante el encerramiento, ese texto fue, de hecho, en el mes de marzo fue que ese fue el texto más buscado en el mes de marzo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 13 al 14. Ahora, yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros que buscamos? Porque yo quiero confesarme, yo fui uno de los que busqué ese texto en ese mes de marzo que estuvimos encerrados y que los gobiernos del mundo aplicaron esa cuarentena para nosotros detener este virus, porque en ese momento no se sabía, no se conocía mucho del virus, ¿verdad? Y lo mejor era permanecer cerrados en sus casas. ¿Cuántos de los que pudimos leer este texto, buscar la palabra y rumiar y entender lo que Dios quería decir con este texto, hemos aplicado este texto a nuestra vida? Meditemos en eso, porque no solamente fue buscarlo, bajarlo, entenderlo, aplicarlo, como les dije al principio, aplicarlo a nuestro corazón, compartirlo con nuestra familia y luego compartirlo con el mundo. El Salmo 90 que leímos al principio, verso 12, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hasta rima, ¿verdad? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y eso es una lección de vida que el mismo salmista le pedía a Dios: enséñanos a contar nuestros días, que cada día que pase yo pueda buscar cómo ser un ser humano, cómo ser un mejor cristiano, buscar la santidad propia de la cual dice la Biblia, sin la cual nadie verá al Señor, buscar el bien de mis hermanos, de mis vecinos, buscar el bien de mi familia, cómo yo poder ser un mejor ser humano y un mejor cristiano. Eso es una aplicación que podemos aplicar a nuestra vida y reflexionar en este día que todos pensamos, reflexionamos, ¿verdad? Mucha gente reflexiona a fin de año. De hecho, quiero decirle que los judíos también a fin de año hacen este tipo de reflexión, pero ellos no despiden el año como nosotros. Ellos despiden el año como para el mes de febrero, octubre. Entre febrero y octubre es el tiempo en que el pueblo hebreo despide el año, y hacen también este tipo de reflexión. Reflexionan sobre el año que tuvieron, las cosas que sucedieron y cómo ellos pueden arreglar sus vidas delante de Dios. Y por eso hoy estamos pensando en esto, porque ya es el fin de año, ya mañana celebramos o compartimos con nuestra familia y damos gracias a Dios por el año que tuvimos y esperanzados en que vamos a tener un mejor año, porque como decía ese mismo texto que leímos en el libro de Romanos capítulo 8, verso 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Esa es nuestra esperanza. La esperanza, cuando hablamos de esperanza, no hablamos de la esperanza de que quizás suceda o quizás vendrá, no. Cuando esta palabra esperanza está puesta en griego, significa de algo seguro,
porque hoy día hemos contaminado la palabra esperanza, porque el ser humano muchas veces le da esperanza, los políticos dan esperanza, pero es una esperanza vana, no es la esperanza que habla la Biblia. La esperanza que habla la Biblia es una esperanza segura, es una esperanza que está sujetada en las promesas de nuestro Señor Jesucristo, que está firme en lo que Él dijo que Él lo haría y Él lo cumpliría, porque Dios es fiel. Yo personalmente, ¿qué aprendí yo personalmente de esta pandemia? Pues mire, yo reflexionando, copié algunas cositas y quiero compartirlas con ustedes. Dice, yo, ¿qué aprendí? Pues aprendí que la vida es corta. Que un enemigo invisible puede hacer que tu vida termine. De hecho, cualquier virus, hay otros virus que son mucho más mortales que el COVID. El COVID es un virus que es altamente contagioso, pero no es altamente mortal. Hay otros virus que sí son altamente mortales y son invisibles, no los vemos. Por eso hay que cuidarse. Hay que aprender de esta pandemia siempre a limpiarnos las manos antes de comer, a nuestra higiene, siempre practicarla. La vida es corta, hermano. Hay que protegerla, hay que cuidarla y hay que cumplir el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. También aprendí que la familia es importante, porque en el momento en que nos encerramos, en el momento en que ya no teníamos al compañero de trabajo, que ya no teníamos al hermano de la iglesia, que ya no teníamos esa gente o X o Y persona en la que usted se apoyaba lejos de su familia, vimos que la familia era un punto importante en la obra de Dios. Y muchas veces habíamos descuidado a la familia, al trabajo, llegamos de trabajar, volvemos a salir. Y en este tiempo hemos visto que la familia es ese núcleo, esa fuerza, ese castillo en el que nosotros estamos refugiados y en el que queremos proteger para seguir hacia adelante nuestros hijos, nuestra esposa y aquellos que viven con sus papás también. Hemos visto que la familia se fortaleció y que la familia es muy importante para nuestras vidas. ¿Qué también aprendí? Aprendí que la iglesia nos necesitamos, la iglesia local, la iglesia en la que nos congregamos. ¡Ay, qué falta! Hace falta ¿Qué falta nos hace dar un abrazo, amado? ¿Qué falta nos hace dar un beso? Yo no soy una persona que esté muy acostumbrada a saludar de esa forma, pero ¿qué falta hace ese beso, ese abrazo de esos hermanos que siempre lo hacen? Hace una falta enorme, amado. Y aprendí que nos necesitamos, la iglesia nos necesitamos también que unos a otros. ¿Qué aprendí también durante esta pandemia? Que la ciencia ha aumentado. A mí me encanta la ciencia. Y cuando uno ve los adelantos, la ciencia, cómo estas grandes mentes pensaron esta vacuna, cómo estas grandes mentes, cuando estuvieron cerrados durante la pandemia, cuántas cosas crearon, cuántas cosas hicieron. Y a mí me sorprende cómo la ciencia ha aumentado, cómo Dios le ha dado la capacidad al ser humano de poder aprender, de poder estudiar un virus que ni siquiera se ve, cómo poder ver. De hecho, los puertorriqueños nos hemos hecho expertos en hablar de virus. Así que hemos aumentado nosotros en conocimiento, también en ciencia. También he aprendido que la tecnología, esto que estoy usando hoy, es una herramienta importante que tenemos que seguirla usando. Esto que yo estoy usando hoy, yo creo que yo nunca lo hubiera hecho si no hubiera venido una pandemia. Pero gracias le doy a Dios por esta pandemia, porque aprendí a usar este tipo de tecnología. Y esto vino para quedarse, amado. Este tipo de tecnología, este tipo de comunicación que tenemos, hay que seguirla usándola, porque el evangelio tiene que seguir creciendo. Y aprendí también que hay que ser creativo. Hay que poner nuestra mente a crear, a ver cómo podemos mejorar esto, cómo podemos mejorar lo otro, cómo podemos mejorar nuestro empleo, cómo podemos traer recursos económicos a mi casa, cómo puedo llevar recursos económicos a la iglesia, cómo hacer que bendecir la gente. Tenemos que ser creativos. Aprendí que en este tiempo mucha gente tuvo ideas creativas
emprendieron y fueron exitosos en lo que hicieron. Aprendí que la iglesia también, aún de estar encerrada, creció. La iglesia creció. Aún en que muchos proyectos de la iglesia fueron detenidos, la iglesia creció porque llegamos a más gente. Pero no nos podemos conformar con esto, hay que continuar la obra de Dios. Y por último, aprendí que Dios es fiel. Aprendí que el Señor es fiel. Él no falla sus promesas, Él nos guarda. Y por eso yo quiero, para terminar, quisiera terminar con un texto en la Biblia, en el libro de Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 6, versos del 20 al 21. Miren cómo Pablo le escribe a Timoteo terminando esta primera carta. Y miren cómo les dice Pablo a Timoteo. Le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Ahorita vamos a ver qué fue lo que se le encomendó. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las... ¿Cómo lo vas a guardar? Evitando las profanas pláticas o conversaciones sobre cosas vanas. Lo primero que tienes que hacer, guarda lo que te dije, que ya mismo les voy a decir, está en los versos anteriores. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Número 1, evitando las profanas pláticas con cosas vanas, hablando cosas vanas, los chismes, las murmuraciones, lo que se dice que va a pasar, hable la Biblia, hable fe. Número 2 dice, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Cuando Pablo le escribe esto a Timoteo, es de esas cosas que la gente está hablando muchas veces, que sí hay que guardar comida porque esto viene algo malo. Sí, hay que guardarlo, hay que hacerlo, pero no en una actitud de meter miedo, amado. Sí, hay que ser prudente. Usted tiene que ser prudente, tiene que guardar para su familia, para tener familia. Siembre en su casa. Los que tienen la oportunidad de hacerlo. Si usted tiene tiempo libre, aproveche su tierra y siembre, porque eso es importante. La tierra Dios nos la dio, siémbrela. Críe, si puede criar gallinas para que tenga huevos, pollo para comer. Si usted puede hacerlo, hágalo, amado. Sea prudente, pero no meta miedo con eso, con esa actitud. Y continúa diciendo el verso 21, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Se fueron al materialismo y se olvidaron que Dios es dueño de todas las cosas. Y termina diciendo, la gracia sea contigo. Ahora, ¿cuáles son esas cosas de las cuales Pablo le dice que guarda lo que te ha encomendado? Vamos al versículo 17, de ahí mismo de 1 Timoteo capítulo 6. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y de hecho, esto es una de ellas, porque Pablo le aconsejó muchas cosas a Timoteo, pero resumiendo y quedándonos en el texto, eso es una de las cosas que Pablo le aconsejó o le encomendó a Timoteo que hiciera, que continuara siendo generoso, que continuara hablando la palabra de Dios y confiando en el Dios al cual nosotros predicamos. Dios es fiel, amado. Hemos pasado un año muy difícil. Hemos pasado un año, de hecho, nosotros como puertorriqueños podemos decir que estamos pasando desde los terremotos. Algunos de nosotros han perdido a sus familiares por muertes naturales. Por ejemplo, yo perdí a mi mamá antes de comenzar la pandemia en el mes de febrero. No murió de COVID, murió por situaciones de la vida. Y muchos de nosotros han perdido también sus familiares, han perdido cosas. Este año nos enseñó muchas cosas. Reflexionemos, meditemos en el Señor y, amados, sigamos hacia adelante con nuestra fe y nuestros ojos puestos en aquel que murió en la cruz del Calvario un día por nosotros y prometió que Él vendría por nosotros. Así que afirmemos nuestros pasos en el Señor, busquemos a Dios y no pensemos que el año que va a cambia las cosas. Cambiemos nosotros desde nuestro corazón, afirmemos nuestros pasos en el Señor y busquemos a Dios.
Antes de orar, quiero decirles, y de esta manera termino, ¿verdad?, esta reflexión. Quiero decirle que este próximo domingo nos volvemos a ver en la iglesia. Continuamos con los 2 cultos a las 9:30, de 9:30 a 10:30 y de 11 a 12. En ese segundo culto tenemos la escuela bíblica para los niños. Así que invitamos a que usted traiga sus niños al segundo culto donde tenemos la escuela bíblica para los niños. También quiero decirle que este próximo domingo el pastor hará un anuncio importante para que sepan cuál va a ser el programa a seguir durante el mes de febrero. Así que es importante que estén pendientes a las redes y es importante el domingo a lo que el pastor, nuestro pastor Josué Díaz, va a anunciar y va a compartir con nosotros la iglesia. Así que es importante que estemos el domingo a las 9:30, los que van al culto de las 9:30 y los que van al culto de las 11, que estén pendientes a lo que nuestro pastor va a anunciarnos. Así que oramos al Señor. Padre, gracias te damos por todas las cosas. Gracias por este tiempo que hemos tenido de reflexión. Gracias por Jesucristo, porque Él es nuestra esperanza y en Él esperamos. Ayúdanos a continuar hablando el Evangelio y continuar hablando las buenas nuevas de salvación que tú tienes para esta humanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Te pedimos que bendigas a nuestra iglesia y bendigas a todos aquellos que nos escucharon en esta hora. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.